Vamos a resolver el problema 17 del seminario 3 en el cual tenemos que analizar la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio. Este sería el esquema del equipo utilizado. Una solución acuosa de cloruro de sodio, o sea que tenemos agua, iones sodio, iones cloruro, y en esa solución se sumergen dos electrodos inertes, por ejemplo construidos de grafito o de platino, dos electrodos que no van a participar de la reacción, no se van a oxidar ni reducir, simplemente son la superficie sobre la cual se produce el intercambio de electrones. Y esos dos electrodos van a estar conectados a una batería, una fuente externa de voltaje que es la que va a provocar la reacción. Como los dos electrodos están sumergidos en la misma solución, no es necesario utilizar un puente salida. Vamos a ver cuáles son los productos de esta reacción de electrólisis. Tenemos, como dijimos, iones cloruro, moléculas de agua, iones sodio. ¿Cuáles son los que pueden oxidarse en el ánodo? Bueno, los iones sodio no pueden oxidarse, ya están en su estado de oxidación más alto posible, más 1. Los que pueden oxidarse son el cloruro, a cloro, y el agua puede oxidarse liberando oxígeno gaseoso. ¿Cuáles pueden reducirse en el cátodo? Bueno, el cloruro no puede reducirse más de lo que está, ya está en su estado de oxidación más bajo, pero el sodio y el agua pueden reducirse. El sodio puede reducirse a sodio metálico, el agua puede reducirse liberando hidrógeno gaseoso. Entonces tenemos dos candidatos para la reacción de oxidación en el ánodo y dos candidatos para la reacción de reducción en el cátodo. Veamos las posibles reacciones en el cátodo. Bueno, en el cátodo dijimos puede reducirse el sodio a sodio metálico o el agua reducirse a liberando hidrógeno gaseoso y oxidrilos. Bueno, ahora ¿cuál de las dos reacciones va a ocurrir? La que tenga el mayor potencial de reducción. El sodio tiene un potencial muy bajo, menos 2,71, y el agua tiene un potencial de menos 0,828. O sea, es mayor el del agua, va a ocurrir esta reacción, la reducción del agua. El sodio, no se puede obtener sodio metálico a partir de la electrólisis de una solución acuosa. Si intentamos hacerlo, no vamos a obtener sodio metálico, sino que vamos a obtener la reducción del agua. Lo mismo pasa para el potasio, el litio, el magnesio, el calcio, todos esos metales que están bien abajo en la tabla de potenciales, con potenciales menores que el del agua, no se pueden obtener esos metales por reducción de sus soluciones acuosas. Si intentamos hacer eso, no vamos a obtener sodio, ni potasio, ni calcio, sino que vamos a obtener la reducción del agua. Si queremos obtener esos metales por electrólisis, tiene que ser de sus sales puras, no de sus soluciones. Bueno, en el ánodo veamos las posibles reacciones. Acá la reacción que va a ocurrir es la que tenga el menor potencial de reducción. Bueno, entonces tenemos en el ánodo se puede oxidar el cloruro a cloro o se puede oxidar el agua liberando oxígeno gaseoso. Estas dos hemireacciones de oxidación no las vamos a encontrar escritas así en la tabla, porque en la tabla tenemos hemireacciones de reducción nada más. Vamos a encontrarlas escritas al revés. Aunque las hemireacciones las vamos a escribir al revés, los potenciales los dejamos como están. Recordemos que después hacemos cátodo menos ánodo. Ese signo menos es el que pone las cosas en su lugar. O sea que no cambiemos el signo de los potenciales por más que estemos invirtiendo las hemireacciones. Entonces, la del cloro tiene un potencial estándar de 1,358 volt y el de la del agua tiene un potencial de 1,229 volt. O sea que diríamos que la hemireacción que va a ocurrir es la del agua, se oxida el agua. Entonces, la primera conclusión sería que en el cátodo se reduce el agua y en el ánodo se oxida el agua. Bueno, eso según lo que nos dice la tabla. Pero ahora tenemos que considerar, el problema nos dice que consideremos los sobrepotenciales. ¿Qué son los sobrepotenciales? El sobrepotencial, el signo es esta letra griega nu, es la diferencia entre el potencial real de un electrodo menos el potencial que nos da la tabla. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, que el potencial de la tabla es el potencial de electrodo medido en condiciones de reversibilidad, en condiciones de equilibrio o muy cerca del equilibrio, cuando el electrodo está en equilibrio con su entorno y donde está circulando una corriente muy, muy pequeña, tendiendo a cero. En las condiciones reales en las cuales está operando un electrodo, posiblemente no son esas condiciones de cuasi equilibrio. En las condiciones reales puede ser que esté circulando una corriente finita, no una corriente casi cero, sino que esté circulando una corriente que tiene un valor real, y bueno, eso hace que haya una desviación entre el potencial real que se mide en el electrodo y el potencial idealizado que nos da la tabla. ¿A qué se deben los sobrepotenciales? Bueno, múltiples motivos.
al material en que están construidos los electrodos, el área superficial de los electrodos, la corriente, la concentración que tenga la solución, la temperatura, la agitación que tenga la solución. O sea, dependen los sobrepotenciales de múltiples factores. Particularmente cuando hay desprendimiento de gases en el electrodo, los sobrepotenciales son bastante importantes, bastante significativos. Bueno, acá no vamos a tener que calcular los sobrepotenciales, ya el problema nos da los sobrepotenciales para el desprendimiento de cloro y de oxígeno. O sea que simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el potencial real del electrodo como el potencial de la tabla más ese sobrepotencial que nos da. Entonces, el potencial real para la oxidación del agua a oxígeno es el potencial de tabla más el sobrepotencial para el desprendimiento de oxígeno. Y eso es 1,229 más 0,31, que es el sobrepotencial que nos da como dato el problema. Y eso nos da un potencial de electrodo de 1,539 volts. Para el potencial real del cloro-cloruro es el potencial de tabla más el sobrepotencial para el desprendimiento de cloro, o sea, 1,358 más 0,08 volts, que es el sobrepotencial para el desprendimiento de cloro, eso da 1,438 volts. Entonces dijimos que la reacción que va a ocurrir es la que tenga el menor potencial. Bueno, considerando los sobrepotenciales, la que tiene el menor potencial es la de cloro. O sea, el potencial real del oxígeno-agua es mayor que el del cloro-cloruro. Entonces va a ocurrir la reacción que tenga el menor potencial, es decir, va a oxidarse el cloruro. O sea, estas van a ser las reacciones catódica y anódica. En el cátodo se va a reducir el agua, liberando hidrógeno gaseoso y oxidrilos, y en el ánodo se van a oxidar los cloruros, liberando cloro. O sea que la reacción global sería esta: 2 de agua más 2 cloruros, cloro más hidrógeno más 2 oxidrilos. Como vemos, esta reacción de electrólisis del agua es una reacción que tiene una reacción interesante en el sentido que tiene, a partir de una materia prima muy barata como agua y cloruro de sodio, se obtienen 3 productos de importancia industrial como el hidrógeno, el cloro y el hidróxido de sodio. Lo que no es gratis y quizás no es barato es la energía eléctrica para llevar a cabo la reacción de electrólisis. Bueno, este sería un esquema de esa cuba electrolítica en la cual en la solución dijimos que tenemos iones cloruro, sodio y agua. El ánodo es el polo positivo donde ocurre la oxidación, se libera cloro gaseoso. Y en el cátodo, el polo negativo, donde ocurre la reducción, se libera hidrógeno gaseoso y oxidrilos que quedan en la solución. Esos oxidrilos precisamente son los que van a hacer que el pH de la solución cambie, que es lo que nos pregunta el problema: ¿cuál va a ser el pH de la solución luego de circular una determinada corriente durante un tiempo? Bueno, la solución, a medida que avanza la reacción de electrólisis, va siendo cada vez más alcalina, va subiendo su pH debido a la generación de oxidrilos en el cátodo. Bueno, vamos a calcular la FEM, potencial de cátodo menos el del ánodo, menos 0,828 menos 1,438, y eso nos da una FEM de menos 2,266 volts, o sea, negativa no espontánea. La reacción de electrólisis no es espontánea, no ocurre por sí sola, hay que forzarla precisamente mediante una fuente externa que tiene que tener, esa fuente externa tiene que tener un voltaje mayor a 2,266 para superar esta barrera de voltaje. Bueno, nos dice, el problema nos pregunta cuál va a ser el pH luego de circular una corriente 0,06 amperes durante 10 minutos. Muy bien, la carga que circula por los dos electrodos es corriente por tiempo. Los moles de electrones son la carga dividido la constante de Faraday, que es la carga eléctrica correspondiente a un mol de electrones. O sea que sería corriente por tiempo sobre la constante de Faraday. 0,06 amperes, o sea 0,06 coulomb sobre segundo, por 10 minutos son 600 segundos, dividido en 96.500 coulomb sobre mol, es la carga de un mol de electrones. Esto nos queda que con esa corriente en ese tiempo circulan 3,73 por 10 a la menos 4 moles de electrones. Y observemos que por cada 2 moles de electrones que circulan se obtienen 2 moles de oxidrilos. O sea que si circularon esta cantidad de electrones, también se generaron esta misma cantidad de oxidrilos, ¿no? Cada 2 moles de electrones, 2 moles de oxidrilos, o sea que los moles de oxidrilos son también 3,73 por 10 a la menos 4. Esa es la cantidad de oxidrilos, los moles de oxidrilos generados en un volumen de solución de 0,20 litros. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser los moles de electrones sobre el volumen de solución, 3,73 por 10 a la menos 4 moles, sobre un volumen de
200 mililitros de 0,20 litros, eso da una concentración de 1,86 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. Con esa concentración, el pOH es 2,73, por lo tanto el pH es 11,27.